Ana Belén Tapia. Un saludo a todos los colegas legisladores, al pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Y con esta reflexión de Montesquieu quiero iniciar mi intervención llevándonos al momento actual, donde el control político no es un capricho, es un principio estructural de la democracia. Y en esta intervención se van a caer varias máscaras, se van a develar varias verdades que se han dicho aquí a medias y que realmente yo estoy sorprendida y bueno, he pensado muchas veces que no me podría sorprender más, pero me sigue sorprendiendo el nivel de hipocresía que existe en algunos lugares del pleno de este hemiciclo. Cuando se debate un juicio político, no se debate únicamente el destino de una autoridad, sino que se pone en evidencia la solidez de nuestras instituciones y el respeto al ordenamiento constitucional. Un juicio político no es una herramienta de revancha, ni tampoco de blindaje. Es justamente esa garantía que tienen los ciudadanos de saber que el poder público no está fuera del escrutinio institucional. Por esta razón, yo quiero, señor presidente, que me autorice, se reproduzca un video que he enviado a Secretaría. Autorizado. La asambleísta Ana Belén Tapia ha pedido la reproducción también de un video para sustentar su intervención. Correísmo salvó a Wilman Terán de la censura y con él a Maribel Barreno, ex vocal de la Judicatura. Interpelante cuestionó la permisividad de los comisionados, pero el correísmo defendió la posibilidad de Terán de exponer esos temas. A la hora del informe, la Revolución Ciudadana propuso el archivo del juicio que se aprobó con voto dirimente de la presidenta de la comisión. Terán llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura a cambio de usar su poder para mover los hilos de la justicia a favor de Rafael Correa. ¿Con qué autoridad podrían ustedes criticar a ADN si decidiera salvar a Godoy? Si ustedes en su momento salvaron a Wilman Terán de una censura cuando estaba procesado y sentenciado penalmente por delincuencia organizada y por obstruir a la justicia, ¿con qué autoridad hoy reniegan de alguien a quien ustedes ayudaron en su momento a llegar a la presidencia de la Judicatura en el 2020? 47 legisladores del correísmo se abstuvieron. Y así, tanto Terán como Barreno no tendrán sanción política. Y que lo sepa el país entero, que lo sepa el país entero. El señor Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, en este momento quiere bloquear dos testigos claves. La comisión recomienda el procesamiento del señor Mario Godoy ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que establece el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. La fiscalización no se ejerce desde un micrófono, desde atrás de un teclado, ni poniendo un clic. Se ejerce aquí en esta mesa, con argumentos jurídicos. No hubo cálculo político, hubo respeto a la ley, a la Constitución, lo que siempre dije que iba a ser. Quiero ser muy clara con este pleno y con todo el país. La Comisión de Fiscalización y Control Político ha respetado el debido proceso en todas sus dimensiones. Y ahí justamente en ese video que ustedes acaban de ver, hay una entrevista en donde la asambleísta que estaba siendo entrevistada dijo después que ella se hacía cargo de sus votaciones. Háganse cargo de la votación con la que salvaron a Wilman Terán, más conocido como el Diablo, al cual lo blindaron de un juicio político por irregularidades en procedimientos en el Consejo de la Judicatura, por problemas en concursos de selección de jueces, por manejo irregular de votaciones internas y que está sentenciado por delitos de delincuencia organizada en el caso Metástasis, asociación ilícita en el caso Pantalla y otros procesos que justamente violentan la independencia judicial que tanto han mentado aquí. Ahí se cae la máscara de ustedes, señores de la Revolución Ciudadana. Y como decían, porque estoy recogiendo sus propias palabras, no podemos dejar de acordarnos lo que ha pasado.
Yo le pido, por favor, señor presidente, que se proyecte durante el resto de mi intervención una fotografía que mandé a Secretaría General. Autorizado. No quiero en este momento, gracias señor presidente, que el pueblo ecuatoriano vea esto. Esta es la verdad de cómo se ha ido cayendo la justicia en este país. Primero fue Gustavo Yalc en la década perdida. Después fue Wilman Terán, salvado por los votos del correísmo. Y ahora intentan decir que ADN blinda a personas que de ninguna manera nosotros hemos protegido. Y eso ha quedado totalmente claro. Pero no les voy a desconocer a los adivinos del supuesto desastre, cómo pasaron las cosas. A los medios de comunicación, a los ecuatorianos, dijeron los asambleístas de la Revolución Ciudadana que el CAL no iba a aprobar el juicio político. ¿Saben qué? El CAL aprobó. Después dijeron, ¿cómo era que dijeron? Dijeron que le vamos a dar oxígeno artificial al señor Godoy, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que íbamos a aplazar las sesiones. Y adivinen qué, para abocar conocimiento y calificar el juicio político, lo hicimos en 3 días, convocamos y abocamos conocimiento y estamos en este juicio político. Después, con un aire de tarotistas subtropicales, dijeron que no vamos a continuar con el juicio político y que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional le vamos a blindar al señor Godoy. Adivinen qué, la comisión emitió un informe en donde sugirió y recomendó a este Pleno continuar con el juicio político. Se les acabó la mentira, señores de la Revolución Ciudadana, se les cayó la máscara. Por ahí dijo la interpelante en un montón de entrevistas que se dio, la abogada, no es abogada, la señora Veloz, dijo que en la comisión habían 6 abogados del señor Mario Godoy. Otra mentira más. Los asambleístas de ADN y el compañero José Nango, lo que hicimos es votar a favor de un informe que sugirió y que recomendó continuar con el juicio político a Mario Godoy. ¿Por qué? Por inoperancia manifiesta en el cumplimiento de sus funciones, estipulado en el artículo 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Saben por qué? Porque solamente una prueba testimonial, que fue la del juez Carlos Serrano, más los documentos que entregó el señor Godoy como pruebas documentales, nos permitieron a nosotros tener la certeza documental de que realmente existía esta inoperancia manifiesta. Señores, si ustedes creían que la Comisión de Fiscalización actual es la Comisión de Archivo de AIPAME, están muy equivocados, señores. Esta comisión no se va a prestar para los jueguitos que ustedes piensan o que creen que nos prestamos. De ninguna manera. Nuestra comisión no ha intentado llevarle a juicio político a Diana Salazar, ni tampoco ha protegido, como ya dije en la década pasada, a Alexis Mera, a Pamela Martínez, que también llegó a ser jueza de la Corte Constitucional gracias al correato. No hemos protegido a Polid, a Chiriboga y a otros sentenciados y prófugos que son amiguitos de ustedes. Y eso hay que dejarlo claro. La Comisión de Fiscalización ha tenido la responsabilidad de asegurar que este proceso se lleve con rigor técnico, transparencia y respeto irrestricto a la Constitución. No hemos actuado con conveniencias políticas, sino con el deber de fiscalizar con coherencia y responsabilidad. Se ha asegurado el derecho a la defensa, porque por ahí dijeron que como es un juicio político, es subjetivo, entonces no importa, pasémonos por la faja a la Constitución. No, están equivocados. La Corte Constitucional y el presidente de la Comisión se ha cansado de repetirles que la Corte Constitucional en una sentencia ha determinado que aún sea un juicio político, es juicio, señores. Leamos un poquito también para poder ser responsables con el país y dejar de mentirle al Ecuador. De tal manera que nosotros hemos asegurado el derecho a la defensa, la publicidad de las actuaciones, la contradicción de la prueba y la motivación jurídica de cada decisión adoptada. No hemos actuado con simpatías o también por antipatías, ¿no? Hemos actuado con rigor técnico, vuelvo a repetir.
La Comisión de Fiscalización ha sido un espacio no de revancha, tampoco de protección. Por lo contrario, ha sido un espacio de análisis serio, de valoración objetiva y de deliberación transparente. Las épocas en las que el control político, entre comillas, se ejercían según conveniencias ya no existen. Eso pasó en la década perdida. En esta administración y en este gobierno no se actúa con conveniencias partidistas ni políticas, señores asambleístas. Y yo creo que es importante aquí reconocer, y ustedes de hecho lo han reconocido, que la solicitud del juicio político llegó con pruebas insuficientes, con testigos que no aportaron, a excepción del doctor Serrano, que eso sí lo hemos reconocido en el informe, y con omisiones graves. De hecho, tanto lo han reconocido que la aprobación del informe de la comisión, como tantas veces lo han señalado, fue con votación unánime por los asambleístas de ADN, de Pachacuti y de la Revolución Ciudadana. No sé si leyeron el informe, pero el informe dice claramente que la solicitud del juicio político es un mamotreto jurídico y eso hay que dejarlo claro. Pero la Comisión de Fiscalización no se limitó a sus carencias, sino que profundizamos en los hechos, contrastamos la información y encontramos elementos que realmente nos lleven a tener la seguridad de que se ha configurado una responsabilidad política por Mario Godoy como presidente de la Judicatura. Ya lo dijimos, esta responsabilidad política está determinada en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. La decisión que se adopte en el Pleno de la Asamblea Nacional esta tarde deberá ser en el marco del respeto a la ley y de la responsabilidad que tenemos con el pueblo ecuatoriano. Como representante de NAPO, como integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, defiendo los principios con firmeza, con coherencia, con transparencia, sin cálculos políticos. Y por eso hoy votaremos por un informe que recomienda, o más bien ya votamos por un informe que recomienda el juicio político, dejando claro que no blindamos a nadie. Dejen de mentirle al Ecuador, porque eso sí, les recomiendo que vayan a terapia, porque la mitomanía es un trastorno del comportamiento. Así que les recomiendo que puedan ir donde un profesional. Basta de mentiras al pueblo ecuatoriano, basta de decir verdades a medias, porque aquí nosotros les hemos dado una gran lección en este juicio político, que se les acabó la mentira. ¿Y ahora qué van a decir? Ya sé qué van a decir. Van a decir que es por la presión. No, señores. Las causales que ustedes pusieron en la solicitud de juicio político no es por lo que estamos aquí, es por los hechos y por los documentos que nosotros como comisión, de forma responsable, hemos logrado esgrimir y tener un informe técnico, jurídico, responsable con el pueblo ecuatoriano. Que el mensaje que salga del Pleno de la Asamblea Nacional hoy al Ecuador sea claro, que el Ecuador sepa que las instituciones funcionan, el debido proceso se respeta y que la ley se aplica a todos sin distinciones. Es por eso, señor presidente, que a nombre de la bancada de Acción Democrática Nacional, de la bancada de ADN, a nombre del gobierno nacional encabezado por el presidente Daniel Noboa, que ha buscado luchar contra la corrupción y el crimen organizado, pero sobre todo a nombre de los ecuatorianos, de conformidad al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción, señor presidente: que se apruebe la resolución que censura y destituye al abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, presento esta moción que también ha sido ingresada por escrito para que usted tome votación y que por fin el pueblo ecuatoriano, como le hemos dicho muchas veces, tenga claridad, tenga respuestas, transparencia y que la justicia nunca más sea la puerta giratoria de la criminalidad como ustedes hicieron que sea. Muchas gracias, señor presidente.